conciso, directo al punto. ¿Ya? Está bien, has trabajado muy bien, has tenido una muy buena investigación, o has tomado una buena bibliografía sobre el manejo de las quemaduras. Pero hay que ser directo y al punto. A donde tenemos que ir es a aprender a manejarlo. Entonces, si te doy una exposición de 1 hora para aprender a manejar una quemadura y te doy una exposición de 15 minutos para aprender a manejar quemadura, ¿cuál retienes más? Exacto. Entonces, yo sé que hay bastante información sobre todo esto, ¿no? Pero es muy importante aprender nosotros mismos a controlarnos en qué información es importante y qué información no es tan vital. ¿Ya? Pero está bien, o sea, se han investigado bastante sobre cómo son los manejos de, o cómo es el manejo de una quemadura. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de todo esto, especialmente los pequeños detalles. Bueno, ya, acuérdense, mientras más delgada, más sensible, más afectada a la quemadura. Entonces hay 3 factores que pueden influenciar sobre el daño que puede hacer una quemadura. El primer factor es el grosor de la piel. El segundo factor es la intensidad de la energía con la cual se produce la quemadura. Y el tercer factor es el tiempo al cual está sometido esa quemadura o esa energía que está produciendo la quemadura. Bueno, estadísticas más, estadísticas menos, pero acuérdense que es muy interesante. ¿Por qué las quemaduras, el 90% de las quemaduras son de personas de ingresos bajos o medios? ¿Por qué? Porque esas son las personas que tienen espacios pequeños. Y estos espacios pequeños, ¿qué es lo que sucede? En esos espacios pequeños está todo. Está la cocina, está el sitio de juego de los niños, está la cama del perro y está el comedor. Entonces, en esos espacios chicos, el niño jugando en ese sitio es donde se producen las quemaduras. ¿Ya? ¿Cuál es el error más común? Las quemaduras en niños más común es que dejan la olla en el suelo y el niño está jugando al costado y se cae sobre la olla. La otra quemadura bastante común es la torpeza, lastimosamente tengo que decirlo así, es la torpeza que cometen las mamás, que ponen al niño al filo de la cama y traen primero la tina con agua caliente y se van a traer el agua fría. ¿Qué es lo que pasa? Un movimiento, flash, el niño al agua. Y el agua caliente. ¿Ya? Entonces, ustedes que van a ser papás o que van a, ustedes, como les digo a todos, ustedes tienen fuente de luz, no tienen fuente de oscuridad, fuente de luz, tienen luz. Entonces siempre recomiendo, cuando van a bañar al niño, primero traen la tina con agua fría y después traen el agua caliente para calentar el agua, no para enfriar. O sea, no vayan a calentar el agua, sino no vayan a enfriar el agua. Porque en ese periodo que van a traer el agua fría, ¿qué va a pasar? Sucede el accidente. ¿Correcto? Las quemaduras por químicos son poco frecuentes, pero se dan. Listo. Temperatura, calor, frío, en eléctricas, bajo voltaje, alto voltaje, bajo voltaje, llegué a poner también, alto voltaje. Y bueno, la radiación, ¿no? Acá es la radiación también es ya un tema muy largo, muy extenso. Y no lo investigamos, Ya, que bueno, las quemaduras por calor, ¿no? Bueno, superficie, calor, estas son las características, los 3 factores que tenemos que tener en cuenta. Temperatura o intensidad de la energía, duración y grosor de la piel o zona que se compromete. Bueno, puede ser total, profundidad de carbono. Los métodos de estimación, generalmente la regla de los 9, ya saben, 18 y 8. Acá hay un punto muy interesante, ¿no? Este es 1%. Este 1%, ¿a qué se debe? Los ponen en cuello. Algunos textos van a encontrar que el 1% lo ponen en región genital. ¿Ya? Algunos dirán, ¿por qué yo soy más de 2%, 3%, porque no ponen 1%, es posible, ¿no? Pero bueno, es algo bastante estandarizado, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes ven en este cuadrito, ¿dónde ponen el 1%? En región genital. Y acá, el 1% ¿dónde lo ponen? ¿Ya? Entonces es variable, no podemos estandarizar que es o región genital o región del cuello, pero tómenlo siempre cualquiera de los dos puntos como evaluación. Personalmente yo digo, en una emergencia, ¿cómo evaluamos una quemadura? En una emergencia, estamos un paciente quemado, tenemos 3 pacientes quemados, ¿vamos a ponernos a sacar nuestra tablita para utilizar el blood roller? No, tenemos que dirigir rápido, cosa rápida.
Urgente, 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 urgente. Entonces, voy a ponerme a calcular, bueno, tiene la mitad del brazo, este sería el 4.5, la mitad de 4.5 sería 2.25, y tiene un poquito más por acá, le quito uno, le sumo más, le sumo menos, perdí ahí. Tenemos que ser ágiles. Por lo tanto, esto es personalmente en una emergencia, lo primero a utilizar. La palma de mano. Con la palma de mano, pero por favor, la palma de mano del paciente. No es la palma de mano del evaluador. ¿Por qué? Me viene un niño de 2 años de edad y el evaluador pone tac, 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 tac. Ah, ya, tiene 2% de quemadura. 2%, sí. 1 y 2. Y para el niño es ya casi un 20%. ¿Ya? Por favor. ¿Palma de mano de quién? Del paciente. Pueden hacer un papelito, hacen así. Listo, ya empiezan a calcular. Esa es una forma muy rápida de calcular la extensión de la quemadura. ¿Correcto? ¿Qué nos sirve en el tratamiento? ¿Qué nos sirve en el tratamiento? Profundidad de quemadura y extensión de la quemadura. Porque eso es tan importante de las formas como podemos clasificar las quemaduras, tanto por su extensión y por su grado. Bueno, ya tenemos primer grado, segundo grado, tercer grado. Hay múltiples, hay varios textos que te hablan de una forma, el 2A, 2B, 2ABC, N. ¿Ya? Lo que tienen que tener en su mente, que hay una quemadura que compromete la epidermis. Hay otro que compromete a la dermis papilar. Otro que te compromete dermis reticular y otro que te compromete dermis hipodermis. La primera capa, la A, o tipo primer grado o superficial, ¿no? La que compromete la dermis es el tipo AB o B, o 2A, 2B, son diferentes formas. Primer grado, segundo grado, tercer grado. Primer grado, epidermis. Segundo grado, dermis. El segundo grado es superficial o 2A, superficial o papilar. Y el 2B, profundo, la dermis, dermis reticular. Y tercer grado es hipodermis. Antes no se clasificaba de cuarto grado, porque el tercer grado hablaba de hipodermis para abajo, no lo puede hacer. Pero ya cuando hablamos de cuarto grado, hablamos de calcinación. Ya que está listo para comer. ¿Correcto? Entonces por eso, ¿no? Tenemos el primer grado, tenemos una clasificación de Smith, de Brennan-Artigas, y todos me dicen lo mismo. Y al final de cuentas, ¿por qué se dan ese tipo de diferentes clasificación? Porque yo quiero poner mi nombre a una clasificación. No entiendo para qué hacen tantas clasificaciones si todos dicen lo mismo. Bueno, ahora, lo importante de todo esto es determinar la severidad. La severidad la podemos considerar o la podemos tomar en base a tanto profundidad y su extensión. En base a esas dos vamos a determinar cuáles son las principales. Las tipo A, superficiales o quemaduras de primer grado, si más no me equivoco, según la clasificación de Brennan-Artigas, ¿no? Y, o sea, te pone todavía nombres medio raros, ¿no? Superficial, quemadura A, superficial, quemadura A, filtenular. Quemadura, primer grado, segundo grado, superficial, más rápido, para que no va a hacer líos. Pero bueno, acá tratan de hacerte la vida difícil. Pero bueno, más adelante ya vemos, bueno, primer grado, segundo grado, tercer grado, ya. ¿Cuál es la característica del primer grado? O superficial, acá bueno, acá rápido, ¿no? Superficial, espesor parcial, profundo y espesor total, ¿no? Característica superficial, que duele mucho, y hay un eritema que no se blanquea la presión. Porque si se blanquea la presión es un hemangioma, ¿no? O ya es una quemadura de segundo grado, ¿correcto? El espesor parcial, la quemadura de segundo grado, ¿cuál es la característica? Ampolla. La característica de quemadura de segundo grado es ampolla. La característica de quemadura de tercer grado, ¿cuál es? No duele. ¿Correcto? Quemadura de superficiales, está rojo y duele. Profundo o intermedio o segundo grado es la ampolla.
Si es segundo grado superficial, es una ampolla intacta. Segundo grado profundo, generalmente la ampolla reventó. ¿Ya? Pero se ve un eritema que se blanquea la presión. Y hay un dolor intenso, Pero no está seguro, pucha, se la abrió, está medio blanquecino, ¿qué hago? ¿Es quemadura segundo grado o tercer grado? ¿Duele? No. Tercer grado. Ya se ve así, ya sé, segundo grado. Ahí no más, no avances más. Correcto, entonces cada uno tiene su... Y cuando vamos profundo de cuarto grado es porque ya vemos tejido negro. Profundo, negro, o ya bien cocido, ¿no? Listo para la parte. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué es importante la clasificación en gravedad? Esta es importante, ¿por qué? Porque de base a esto vamos a determinar el tratamiento. ¿Ya? Determinar la gravedad. Si es quemadura grave, de grave para adelante, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es? Ya vamos a empezar a hablar de la resucitación hídrica. Eso es lo que te faltó mencionar. Se llama resucitación hídrica. ¿Por qué resucitación hídrica? Porque si hay una quemadura extensa del organismo, ¿qué es lo que va a perder primero el organismo? Es líquidos. Porque ya no hay barrera. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de la primera clase que hablábamos de funciones de la piel? Funciones principales: termorregulación, balance hídrico y protección contra gérmenes. Muy importante. Entonces, si perdemos la piel, ¿qué perdemos? La termorregulación, nos vamos a criar rapidísimo. Segundo, va a botar líquido a montones. Y tercero, va a entrar los gérmenes como si fuera en su casa. Entonces, ahí es donde tenemos el gran problema. Por eso de las complicaciones, cuando hablaba de las complicaciones, hablamos de dos cosas principales. Hablamos de, primero, la hidratación, resucitación hídrica y antibiótico terapia. ¿Ya? Bueno, tenemos las graves. Entonces, acuérdense, la resucitación hídrica, ¿a partir de quién? Quemaduras graves. ¿Correcto? De quemaduras graves. ¿Ya? O quemadura mayor. Hay un grupo que le pone, por ejemplo, a la American Burn Association, pone quemadura mayor o quemadura grave. Sea como sea, son quemaduras que ya comprometen el estado general de las personas. Como punto aparte, un paréntesis, nosotros consideramos en una liposucción que el porcentaje o la cantidad de porcentaje de grasa que sacamos en base al peso total del paciente se calcula como el porcentaje de quemadura que podría comportarse el paciente. Por lo tanto, una quemadura de tercer grado de 10% de superficie corporal es considerada como si sacáramos el 10% en grasa del peso corporal del paciente. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si superamos ese 10%, el paciente puede entrar en un estado de shock por hipovolemia y por compromiso general. ¿Y eso qué nos ocasiona? Que el paciente se pueda complicar. Por eso en una liposucción yo saco como máximo 10% de peso, no se saca más, y generalmente ya te recomiendan solo sacar el 5% del peso. Aunque algunos otros cirujanos dicen, yo le saco a un paciente que pesa 100 kilos, yo le saco 20 kilos de grasa. Claro, tienes suerte que esto arriesga a tu paciente, pero yo no voy a arriesgar a mi paciente, cada uno tiene su. Entonces lo que se recomienda actualmente es sacar el 5% de peso de grasa. No sacar más, porque se comporta como una quemadura, después se va a comportar como una quemadura grave, y una quemadura grave ya necesita otros parámetros de tratamiento, como lo ha dicho su compañero. ¿Ya? La quemadura eléctrica, acuérdense, la quemadura eléctrica, ¿qué es? Una quemadura en iceberg, especialmente la de alto voltaje. La de bajo voltaje generalmente no molesta, no fastidia, pero ¿cuál es el riesgo de una quemadura de bajo voltaje? De meter el dedo al enchufe, ¿no? Es una quemadura menor a ¿cuánto? Menor de 1000 voltios. O a veces dicen menor de 200 voltios y menor de 500 es una quemadura de voltaje intermedio. Pero bueno, alto voltaje mayor de 1000, bajo voltaje menor de 1000. Punto. No nos hagamos líos. ¿Correcto? Entonces, la quemadura de bajo voltaje, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el producir? Es un paro. Nos hace una alteración de la electricidad a nivel del corazón y produce un paro. Listo. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, por ejemplo, ustedes ven un niño que metió el dedo, saltó, porque lo bota,
explota, cae. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, lo primero que tienes que hacer antes de ver respiración, antes de ver cualquier cosa, si late su corazón o no late su corazón. Lo primero que tienes que hacer. Late su corazón, ya perfecto, ves respiración, ya empiezas a aplicar todo su ABCD. Pero si no late el corazón, lo primero que tienes que hacer es el golpe de vida. Un golpe de vida, al pecho. No lo rompan en el cuello, por favor, no rompan costillas. Pero tiene que ser el golpe de vida. Porque con ese golpe de vida estimulas al corazón. Es como si estoy dando un masaje y le haces despierta. Y el corazón empieza a latir. Entonces, acuérdense de ese pequeño detalle, puede salvar vidas. ¿Ya? Quemadura de bajo voltaje, salta, inmediatamente ven si el corazón funciona. Pero primero que tiene que estar desconectado, por si acaso. No se me vayan a poner el corazón conectado, ¿no? Son capaces. Ya. Entonces, esa es la quemadura de bajo voltaje. Eso es lo más importante de la quemadura de bajo voltaje. La quemadura de alto voltaje, son quemaduras en iceberg. ¿Por qué? Porque ¿por dónde pasa? ¿Por dónde puso que la resistencia? ¿Dónde es mayor resistencia? ¿Ya? Bajo voltaje, menor voltaje. Alto voltaje, mayor voltaje. Listo, no estamos listos. ¿Correcto? Resistencias mayores. Algunos textos van a encontrar que los tendones tienen más resistencia que el hueso, por si acaso. ¿Ya? Pero los tres que dan mayor resistencia son hueso, grasa y tendones. Nos quedamos ahí. ¿Ya? No digo cuál es el mayor, para el hueso, grasa y tendones tienen casi la misma equilibrio de resistencia. Produce alto calor. Al pasar electricidad por una zona de alto calor, ¿qué va a pasar? Va a quemar su alrededor. Entonces la quemadura por alto voltaje es una quemadura que va de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que está más profundo? Arterias y venas. Entonces, como están más profundos, ¿qué es lo que pasa? Me las quema. Entonces convierte esas arterias y venas en unos tubos muertos, que con el tiempo, poco a poco, van a empezar a retraerse y morirse. Por eso hay muchos quemaduras por electricidad. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que el paciente viene caminando, con su heridón acá que le explotó, pero viene caminando. ¿Ya? Le entró por acá o por acá, por un cable que le cayó encima, una herida acá y una quemadura acá grande. Y el perro viene caminando, su piel rojito. Entonces, torpemente, muchos que no conocen, que es lo que dicen, ya el quemadura suave, no se preocupe, señor, tranquilo, no se le viente, es algo bonito. Pero no, ahorita lo que está irrigando su pie es una arteria que en 1 a 2 semanas, hasta 3 semanas, va a empezar a colapsar y va a empezar a momificar el miembro. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente? Los va a denunciar ustedes por malpraxis. ¿Por qué? Porque ustedes le dijeron, no pasa nada, está tranquilo. Entonces, cuando ustedes tengan quemadura por alto voltaje, sean pesimistas, no sean optimistas, sean pesimistas. Entonces, tienen que esperar hasta 2, hasta 3 semanas para ver cómo evoluciona. Y tienes que decir, la quemadura de alto voltaje es de adentro hacia afuera, por lo tanto puede quemar vasos, por lo tanto hay que ver cómo está su miembro para determinar si es que el daño está por dentro y va a continuar el daño, o el daño ahí se detuvo. Pero hay que ser pesimistas. ¿Correcto? Y eso es muy importante para que no tengan problemas con el paciente. Porque si no va a decir, el doctor me dijo que iba a estar bien y miren, me están apuntando el pie. Y es terrible, porque si tú vas caminando al hospital y te dicen, no te preocupes, está todo bien, llegas a tu casa, llegas 2 semanas con tu pie y regresas porque tu pie se está momificando, ¿a quién le echas la culpa? Si tú sabes, si tú eres médico, dices, pucha, que nacieron que no habrá alto voltaje. No. Pero si no eres médico, le vas a echar la culpa al médico que te dijo que todo estaba bien. ¿Correcto? Eso es lo importante que saber en quemaduras eléctricas. En quemaduras por calor y por frío, bueno, por frío, ¿no? Definitivamente, ¿qué es lo que pasa? Al momento de congelarse, que se congela la sangre. Al congelarse la sangre, ¿qué sucede? Una coagulación. ¿Correcto? ¿Cuánto tiempo tenemos para descongelar un miembro? Igual que en una sección de miembro. ¿Cuánto tiempo? 6 horas. 6 horas. Si está más de 6 horas expuesto al frío y con una coagulación, ¿qué es lo que va a pasar? Le ponemos al paciente que haga... No, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, ¿qué es lo que pasa? El paciente se va a necrosar esa zona. Lo calentamos, logramos que empiece a circular un poco de sangre, entonces empieza un regreso de toxinas de zonas muertas. Y empieza un proceso de sepsis o un proceso inflamatorio sistémico. ¿Ya?
Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que vemos, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero generalmente, esto lo vemos generalmente en montañistas, lo que se amputan son los dedos, se autoamputan, ¿no? Tú tratas de recuperarle, pero usted no se recupere, solito se cae, como un reino. En un reino también se cae solito, se autoamputa la cosa. ¿Correcto? Entonces, hay que ver esto, ¿no? El factor es temperaturas extremas, menos 50 grados, pero tenemos congelamiento también a temperaturas de menos 10 grados. O sea, no necesitamos llegar a 50 grados para tener el daño. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Por eso volvemos a repetir, ¿cuáles los factores que pueden producir daño? Uno, grosor de la piel o la parte más distal, la más proximal. Dos, la intensidad. Bueno, acá no es intensidad del calor, sino intensidad del frío. Y tercero es el tiempo de exposición. Es muy diferente que yo meta mi mano a menos 10 grados, un segundo, a dejarlo ahí una hora. ¿Ya? Me hace recordar que había un paciente que es veterinario, bueno, técnico veterinaria, y que tenía verrugas en la mano, tenía verruguitas acá, en la mano. Entonces el médico le dijo que te podemos quemar las verrugas con nitrógeno líquido. Ahí eso te va a costar, digamos, 300 soles. El muy genio dijo, 300 voy a pagar, tonterías. Yo tengo nitrógeno líquido para congelar óvulos o el esperma de las vacas, ¿no? De los toros, digamos, el esperma de los toros. Entonces, si tengo el nitrógeno líquido, mejor me las quemo yo, si yo tengo mi nitrógeno líquido. Soy un genio, ¿no? Soy un genio. Y metió su mano en nitrógeno. Y cuando la sacó, estaba toda congelada, necrosis, perdido de mano. Pero todo un genio. Entonces, ¿por qué? Porque utilizan pistolitas que le dan puntualmente nitrógeno líquido para quemar la verruga. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las genialidades que se les ocurren a otras personas. Bueno, así va avanzando, ven cómo va avanzando. Primero empieza con esto como una quemadura porque hay daño tisular, pero no hay daño tisular permanente. Pero acá ya esto es un daño tisular permanente, cuando es ya cianosis, ya no hay nada que hacer. Estos dedos se van a autoamputar. Como esto, ¿no? Se van amputando y van cayendo. Van cayendo. Como un paciente diabético que no está complicado dentro del punto de vista infeccioso, pero sí tiene alteraciones en la circulación. El paciente diabético con alteración en circulación, pero sin infección, se le cae un dedo del pie. Y no pasa nada, de esa cicatriz. ¿Correcto? Ya, bueno, ya. Cuando hay primeras, en la gravedad, bueno, ya han visto, ¿no? Cuando no tiene ningún problema, simplemente ha sentido frío. Pero ya cuando hay una quemadura, ya el segundo grado, porque vemos rojo, tercer grado vemos ampollas, y cuarto grado ya está negro. ¿Ya? La quemadura química, cosas muy importantes. ¿Por qué se da una quemadura química por álcali y por ácido? El álcali produce una acumulación de proteínas, pero no duele. Ese es el gran problema de que por eso la quemadura por álcali es más peligrosa que la quemadura por ácido. La quemadura por álcali, por eso muchos toman lejía, muchos niños toman su lejía como refresco y nada, no les molesta, pero después empiezan a sentir que les da, ya por el daño, les empieza a doler. No porque inmediatamente les ha fastidiado, sino porque empiezan a sentir el daño, ya las heridas empiezan a producir el dolor. Entonces, pero ácido, tú tomas un poquito, ahí nomás lo dejas. Ácido muriático, casi nadie se envenena por ácido muriático, pero muchos se han envenenado por tomar lejía, ¿no? La característica de la lejía es el álcali, y el característico del ácido es el ácido muriático. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es más peligrosa la lejía? Porque no duele. ¿Correcto? Entonces, antes se usaba bastante, ¿cómo se llama? El creso para limpiar pisos. Es un álcali muy potente. ¿Ya? Entonces, hemos tenido pacientes que han limpiado con creso, se han caído sobre la zona de el agua quemada por el creso o contaminada con el creso, se han levantado y han seguido caminando. Y al día siguiente, recién se dan cuenta que tienen heridas en los glúteos o en la zona donde se quemó. ¿Por qué? Porque no le dolió, pero la quemadura fue avanzada. Entonces hemos tenido que hacerlas tranquear del pie porque se llegan a hacer quemaduras de tercer grado. ¿Ya? Acá tienen más o menos unos. ¿Ya? El mecanismo del ácido
El ácido exotérmica de deshidratación. Ahora, muy importante, ustedes van a tener en algún momento pacientes que se han tomado Alcalis principalmente, ¿no? Entonces, muchos dicen, no, hay que darle algo ácido para contrarrestar y para que no queme. No, la friegan peor. Porque toda neutralización que va a producir una reacción exotérmica. Y el daño va a ser peor. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, bueno, la forma, ¿cómo van a hacerlo? Y como dijo, como pusieron esto, ¿cuál es el mejor elemento para limpiar una quemadura o un químico ácido básico? ¿Cuál es? Exposito, ¿cuál es el mejor elemento con que limpias todo? El agua. ¿Ya? Pero cuidado con someterlo a la hipotermia. ¿Ya? En quemadura, hay que bañar al paciente, hay que lavarlo, si hay que, en quemadura por calor, hay que mojarlo, también hay que enfriarlo, pero no hay que enfriarlo con agua fría, hay que enfriarlo con agua tibia, si es posible. Nada de montarle hielo, porque si le ponen hielo, ¿qué va a pasar? Quemadura por frío. ¿Pasas de Guatemala a dónde? A Guatemala. Acá, por ejemplo, se ha hecho un peeling espectacular. ¿Ya? El peeling es una quemadura química. Hacemos una quemadura química, pero lo suficientemente controlada, aunque algunos sitios spa que hacen cada desgracia, pero lo suficientemente controlada ¿para qué? Para que no quede mayores huellas. Pero hay que tener mucho cuidado porque la evaluación de la piel tiene que ser muy cuidadosa en cuanto a su sensibilidad a esos químicos. Porque he tenido pacientes que me han llegado ya con cicatrices, porque les he hecho un peeling demasiado fuerte para una piel que era demasiado sensible. Entonces, el peeling parece sencillo hacerlo, pero hay que tener cuidado. ¿Correcto? No, profundidad, ya saben, profundidad, intensidad, profundidad, no, intensidad, grosor de la piel y tiempo de exposición. ¿Correcto? ¿Ya? Tenemos tres zonas de coagulación, de éstasis y de hiperemia. La coagulación, no hay nada que hacer, murió. La zona de hiperemia es la zona de reacción, de éstasis que diga, es la reacción a la quemadura. Y la hiperemia es el proceso inflamatorio que está yendo a reparar todo ese daño que había. ¿Correcto? Entonces, eso es lo importante. Bueno, inflamación, isquemia, todos estos datos, pérdida de barrera cutánea, ¿se dan cuenta? La pérdida cutánea nos hace perder líquidos. ¿Cuál es la condición? ¿Cómo evaluamos? Su compañero decía, hay que tener cuidado para evitar el edema pulmonar en una quemadura, en una recuperación de quemadura. Entonces, ¿cómo evaluamos eso? Porque le ponemos al paciente una sonda vesical y controlamos su diuresis horaria. Y la diuresis horaria ideal debe ser entre 0.5 a 1 mililitro por kilo de peso por hora. Eso métanse en la cabeza. Si está orinando más, hidrátenlo más fuerte. Si está orinando menos, no lo hidraten mucho. ¿Ya? Y es importante también porque eso fuerza la diuresis. ¿Y por qué es tan importante forzar la diuresis? Tanto quemadura eléctrica, que son graves, casi todas las de alto voltaje, y las quemaduras graves. Porque hay compromiso de daño muscular. Al haber daño muscular, ¿qué puede haber? Rhabdomiolisis. Al haber rhabdomiolisis, hay macromoléculas que van a llegar al riñón y lo van a taponar. Entonces, ¿cómo pueden ustedes liberar un riñón que se va a taponar? Con agua. Hidratando y forzando diuresis, forzando diuresis. Entonces, sobrehidratándolo es forzando diuresis. Algunos dicen hasta 3 centímetros cúbicos por hora necesita orinar. Pero si ustedes le meten bastante líquido y ven que solo está orinando 0.1, 0.2, ¿de qué dicen? No, me va a acumular. Espera un ratito, le meto forzador de diuresis, una furosemida, una clorhidroclorotiazida, para que empiece a orinar, y entonces ahí es donde veo el equilibrio. Entonces, simplemente porque no me fijo en un detalle, cómo está orinando, lo puedo enchacar al paciente, el paciente lo mato por edema pulmonar y no se muere por la quemadura. ¿Ya? Entonces, hay que siempre ver todo el detalle, ¿no? Acá vemos todo el equipo que produce. Entonces, en la evaluación primaria, bueno, manejo siempre va a ser un manejo multidisciplinario al final de cuentas, porque va a ser por UCI, va a tener que ser por neumología, por diferentes equipos. En quemadura de vías respiratorias, ¿qué es lo principal que tienen que saber? Vía respiratoria alta y vía respiratoria alta.
La vía respiratoria gas sí puede sufrir daño por la intensidad o la temperatura del gas que respira. Pero las vías respiratorias bajas no. El daño de la vía respiratoria baja se da por combinación de los diferentes anhídridos de los productos que son volátiles, los respiras y estos se depositan en los alvéolos. Y un anhídrido que le metes agua, ¿qué se convierte? A un anhídrido, química básica. A un anhídrido que le metes eso, ácido. ¿Y como ácido qué hace? Daño. A un hidróxido le metes agua, ¿qué conviertes? En un álcali. ¿Y qué hace el álcali? Daño también. Entonces, al final de cuentas, el daño pulmonar, el daño de los alvéolos en una quemadura o una quemadura por inhalación, no es por la temperatura del aire que absorbe, sino es por las reacciones químicas de los diferentes elementos que tiene. Por lo tanto, la quemadura del pulmón, no de las vías respiratorias, del pulmón, se da por quemadura química, no es quemadura por calor. ¿Correcto? Entonces, tomen en cuenta, eso es lo principal. Entonces, ¿qué es lo que vas a ver? ¿Cómo puedes determinar? ¿Cómo puedes decir que puedes tener una quemadura por calor o por inhalación? Porque ves virillas quemadas, ves boca quemada o zona quemada. Sospechas. Entonces, hay que vigilarlo. Pero no significa, como dijo muy bien su compañero, no porque tenga toda la cara quemada, va a tener quemadura por inhalación. Pero hay que vigilarlo, hay que vigilarlo 24 horas hasta 48 horas, en que empieza todo el proceso de inflamación pulmonar. Entonces, ¿qué es lo primero que empiezas a ver? Empieza a desaturar. Citos. Empieza a desaturar. Inmediatamente placa de rayos X, tomografía o ver porque está haciendo un pulmón de shock, una inflamación severa del pulmón. ¿Correcto? Entonces, acuérdense, ¿no? Predictivo de la vía aérea, sitios cerrados, inconsciencia, estridor y gas, ¿no? Entonces, en la investigación de qué pasó, determina, no ha sido una casa cerrada, me han sacado de un cuarto, pero generalmente cuando son en sitios abiertos, no produce mayor daño pulmonar. Cuando son cerrados, porque se ha intoxicado por todos los gases. ¿Correcto? Y como dice la fibroscopía es el gol estándar. Pero ya, generalmente la hipoxigenación ya es un parámetro importante para decir quemadura por gases calientes o por quemadura química por fuego o por intoxicante de fuego, ¿no? Entonces se le intuba, ¿no? ¿Ya? Esto por eso digo, ¿no? Nota que quemadura facial va a tener lesiones vías aéreas, correcto. Por ejemplo, los pacientes que han prendido su cocina, se olvidaron de prender el fósforo y lo prenden un fogonazo. Se hace una terapia facial espectacular, porque una quemadura excelente, cuando se pelan quedan blanquitos, ¿ya? Pero es bien difícil calcular cuánto de fuego tiene que quedar en la cara para determinar. O sea, se ha hecho un peeling espectacular, ¿no? Se ahorra plata, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que ha tenido? Una quemadura. Y esa quemadura va a producir un edema, no se asuste. Pero ya es una quemadura de segundo grado en cara, considerado grave, hay que vigilar. ¿Correcto? ¿Ya? Hablando de quemaduras graves, independientemente de su extensión, cuando compromete cara, cuello, genitales y manos. ¿Ya? Cuando compromete toda la mano o la cara o el cuello o genitales, ya es considerada quemadura grave, por si acaso. ¿Ya? Porque son zonas muy sensibles. ¿Ya? Bueno, ¿por qué se hacen las esterectomías? Porque cuando hay quemadura circunferencial. Por favor, eso tengan también en la mente. ¿Cuántas veces me llegan pacientes que tienen una quemadura todo este lado y con 2 facotomías acá? ¿Y para qué le han hecho eso? No, para evitar el síndrome compartimental. Pero si el otro está libre, ¿qué compartimental me vas a agarrar? No, es que en mi clase me dijeron que esto, lo otro. Ay, Dios mío, ¿dónde me han llevado? ¿Ya? Acuérdense. ¿Cuándo se hace la esterectomía? Primero cuando la quemadura es de tercer grado, porque la de segundo grado todavía se mantiene cierto grado de dermis viable. Por lo tanto, hay elasticidad y flexibilidad. Pero cuando es de tercer grado, la dermis está calcinada, por lo tanto es un cuero duro.
inelástico. Y al haber todo un proceso de quemadura, hay un proceso de inflamación, por lo tanto hay edema. Entonces todo se hincha y una zona inelástica se comporta como un torniquete, como bien lo dice. Entonces tenemos que hacer una escarectomía o escarotomía. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Escarotomía o escarectomía? Escarotomía. Porque la escarectomía, ectomía es sacar la escara, otomía es cortar. ¿Ya? Bueno, la fórmula de Paplan, esa sí la tienen que saber. Esto es fórmula para reanimación hídrica o resucitación hídrica, ¿no? 4 centímetros por kilo de peso por porcentaje de quemadura de segundo y tercer grado. No porcentaje de quemadura de primer grado, por si acaso. ¿Ya? Salvo que la quemadura de primer grado sea mayor del 70% de su superficie corporal. ¿Correcto? Y bueno, también la de Galveston, que es un poquito más difícil de manejar, pero porque ya empiezan a jugar con las edades, porcentajes, tamaños, muchas cosas que en una emergencia muchas veces, si no son de la especialidad, no se van a acordar. Y aún así, si son de la especialidad, tampoco se acuerdan. Pero la que sí se pueden acordar, ¿de quién es? De Paplan, ¿correcto? ¿Ya? Pero no es la única, y puede ser pregunta de examen, no es la única fórmula para resucitación hídrica. ¿Correcto? La regla de los 10 también, lo mismo. ¿Ya? Entonces, hablar, muy importante. Acá me has dicho todo, pero no me has dicho cómo voy a determinar si está bien o está mal la hidratación. Es mediante la diuresis. ¿Ya? Acá pusieron como diuresis que tenía que ser 30, se espera una diuresis 30 a 50 centímetros por hora. Pero si el paciente pesa 120 kilos, ¿tú crees que 50 centímetros por hora es suficiente? No. Entonces, no calculemos en cantidades absolutas, calculemos en base a su peso. Esa es la mejor forma de determinar. ¿Sí? De un 0.5 a 1 centímetro por kilo por hora. Esa es la evaluación. Idealmente, en otros textos hablan hasta 2 centímetros o hasta 3 centímetros por hora en niños. ¿Ya? Bueno, manejo de dolor, tramador, metes morfina, todo eso y manejas el dolor. Los antibióticos, antiguamente se hablaba de que en el único sitio donde se podía dar vancomicina de manera profiláctica era en la quemadura de tercer grado. Es paciente grave. Y hay algunos centros que todavía mantienen ese concepto. Apenas llega el paciente, vancomicina. No se hacen. ¿Por qué? Porque el germen más común en infectar esas zonas, o en todas esas, son de la flora normal, que está el estreptococo y el estafilococo. Nuestra flora normal son los que nos contaminan. No es que porque estés en un ambiente aislado vas a tener la oportunidad de no contaminar al paciente de gérmenes. Porque como no hay barrera dérmica, están los gérmenes pululando. Ven una zona donde pueden hacer fiesta, se meten. Entonces por eso es que da la vancomicina. Contra todo, no toman prisioneros. ¿Correcto? Bueno, todos sus estudios de laboratorio. ¿Ya? Evitar todas las cosas. Por ejemplo, hay muchas quemaduras de primero que le ponen tomate y no se dan cuenta que el tomate de por sí tiene alfa hidroxiácidos. Entonces, en vez de mejorarle la quemadura, la van profundizando un poquito más. Probablemente lo usan en quemaduras de primer grado, ¿no? Ya, pues acuérdense, tiene alfa hidroxiácidos. Si quieren utilizar alguna fruta que les guste, usen el pepinillo. Ese sí no tiene alfa hidroxiácidos. Bueno, las curaciones. Por último, la curación. Pueden hacer curaciones abiertas, cerradas. En quemadura de segundo grado me gusta utilizar bastante el apósito hidrocoloide. Autoadhesivo, se fija con espaldara, pues felices, todos felices. El paciente no le duele, no le molesta, no le fatiga y se va a su casa tranquilo. Si son niños, mejor todavía. Y lo mejor de todo, no lo tienes que tocar en 10 días. En 10 días tú lo revisas y ya está todo epitelizado. Feliz y contento. Acuérdense que la mayoría de quemaduras de segundo grado son por agua hirviente. Entonces, el agua hirviente, 100 grados, salvo que el paciente se quede más de un minuto metido con la mano en el agua, pero generalmente son quemaduras rápidas o que enfrían rápido. Entonces, las quemaduras de segundo grado por agua caliente generalmente son de segundo grado. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener un concepto muy importante. ¿En base a qué se cicatrizan las quemaduras de segundo grado? Los folículos pilosos.
Entonces, si tú determinas que estás con su ampolla y está con quemadura de segundo grado, entonces, ¿para qué lo vas a estar curando todos los días? Sabes que va a epitelizar. Entonces, primero pone una capa de gasas que lo protejan, o sea, lo limpias bien, todo suavemente, una primera capa de gasas que lo protejan con una crema antibiótica, que podría ser sulfadecina de plata, podría ser la de furacin, o estos apósitos hidrocoloides que también me aíslan de todo. Y lo dejo ahí tranquilo. Cuando curo con gasas, lo ves cada 3 a 5 días. Cada 3 lo ves. Si hay zonas quemadas, si hay zonas que están húmedas, dices, uy, no, si hay una zona húmeda, puede ser que se haya convertido en quemadura de tercer grado, o haya sido ya desde un comienzo quemadura de tercer grado, o se está infectando. Entonces empiezas a retirar las gasas, pero como si fuera un baile de los 7 velos, capa por capa, capa por capa, capa por capa, hasta que la capa que está pegada a la piel, esa sí no la saca. ¿Ya? Entonces cuando se venda una quemadura, venda también capa por capa, no en una sola, un montón de gas, un montón de gas, un montón de gas, y envuelven, no. Capa por capa, para que puedan tener la oportunidad de retirar capa por capa. Entonces cuando retiran o ya están en la segunda, en las últimas capas, antes de llegar a la piel, ven, si está mojado, está seco. Si está seco, no tocan esas gasas más. Luego vamos a poner otras gasas más limpias y listo. ¿Qué significa si está en seco? Después del tercer cuarto día, que ya está empezando a repitelizar. Lo que pasa es cuando la gasa está pegada a la zona de lesión y empieza a repitelizar, las células empiezan a atrapar también la gasa. Entonces, si ustedes sacan esa gasa, ¿lo ven? ¿Qué va a pasar? Lo están volviendo a desollar. Y ustedes cuando se han quitado una costa, cuando eran muy niños, se quitaban una costa de la rodilla o del codo cuando se han caído, ¿qué es lo que pasa? Cuando se sacan la costa, ven un huequito más profundo. Entonces, al quitarse la costa, están profundizando la herida. Cuando lo desollan, ¿qué va a pasar? Están profundizando la herida o están profundizando la quemadura. Y una quemadura de segundo grado que podía haber reptilizado simplemente dejándole como estigma una hipopigmentación, la convierte en una quemadura de tercer grado que como estigma le va a dejar una cicatriz queloide estéticamente difícil de manejar. ¿Ya? Entonces, acuérdense, cuando tengan quemadura de segundo grado, no sean apurados. Hay una casa del terror, para mí la casa del terror del hospital regional, que lo curan cada 2 días, o diario. Una quemadura de segundo grado, pero no tiene razón de ser. ¿Y cómo saben si es quemadura de segundo grado o tercer grado? ¿Cómo pueden saberlo? Porque les duele. Vamos a curar tu quemadura. No, me duele. No, vamos a curarla. No, si me dice me duele, ya. Le pongo su vasita, lo vuelvo, lo dejo tranquilo, listo, 5 minutos. Pero hay muchos conceptos muy equivocados y tercos que no quieren aprender muchas personas. ¿Ya? ¿Entiendan? Si les duele, ¿qué significa? Segundo grado. No es tercero. Correcto, si me encanta más, dijo, segundo grado. ¿Ya? Pueden utilizar 1000 cosas, pero por ejemplo, el mercuriocromo, ¿por qué no? Porque tiene mercurio, como es una superficie que está celada, por lo tanto no tiene protección, puede intoxicarlo con mercurio. Mucho cuidado. ¿Ya? O más conocido este mercuriocromo, o era conocido como era el mertiolate, ¿no? ¿Ya? Manejo quirúrgico, la esterectomía de la sangre. Solo se la esterectomía cuando es circular. ¿Ya? Si tengo todo esto quemado con escala, duro, pero esto todo libre, no se hace escala. ¿Correcto? O son circulares a nivel de tórax. ¿Ya? Y bueno, ya hemos hablado de cómo va a ser el manejo. Listo, chicos. Se lo vamos a hacer. Listo, ¿alguna duda, miedo, temor, pánico, terror? Listo, vamos a descansar que ha sido medio maratón.